Amigos y enemigos, bienvenidos a esta nueva sesión de Cultura Política, tertulias de Cultura Política. Como ya saben, culturapolitica.net es el mejor portal de inteligencia y análisis político. Esta sesión es sumamente especial. Tenemos a un invitado magnífico. Es un mentor, un amigo y una persona sinceramente admirable. Hay muchos títulos que le pueden describir, desde activista, luchador por la libertad de Venezuela, politólogo, asesor, maestro, amigo. Yo, si tendría que escoger uno, el premio Sájarov por su resistencia en las mazmorras de la tiranía comunista de Venezuela, escogería el de Cruzado de nuestro tiempo. Amigos, con nosotros, don Vasco da Costa. Don Vasco, bienvenido. Amigo Manuel de la Cruz y a todos los oyentes de cultura política. Te agradezco esas palabras. Es un honor que me llames un cruzado, porque realmente estamos en una cruzada por la civilización cristiana, por todos los agentes que quieren destruir nuestra religión, nuestra patria, nuestra civilización y nuestra cultura. Te agradezco que me hayas invitado y para mí es el honor de estar en un programa de tal nivel y como lo dice su nombre, de tal cultura política que realmente lo tomo entre las cosas importantes que he hecho últimamente. Muchísimas gracias. Don Vasco, lo principal, a mí me gusta atacar precisamente estos temas que no son tan conocidos o que se difunden poco dentro del universo político, pero que creo son fundamentales para comprender el mundo en el que estamos y lo más importante, hacia dónde vamos a ir. En este contexto, ¿cómo se define Vasco da Costa en el universo político? Bueno, yo soy, primero que todo, venezolano. Soy politólogo, soy político, porque hago activismo político, y soy un luchador social desde el punto de vista político, porque lucho por el perfeccionamiento del pensamiento político en Venezuela. Y para que en Venezuela la dignidad, el honor, los altos ideales que siempre nos han representado sean los que gobiernen y que la corrupción, eh, toda la maldad que hay en la política y sobre todo el socialismo, el comunismo, la izquierda, el marxismo, desaparezcan del país. Yo soy un luchador en mi tierra por la civilización cristiana. Es evidente que el gran cáncer que está destruyendo Venezuela, que hizo metástasis a través del chavismo, se llama socialismo y lo representa en cada una de sus vertientes de esta terrible revolución mundial. Sin embargo, si el problema es la revolución, el socialismo, el comunismo y todas las vertientes de izquierda que amenazan a la civilización cristiana, ¿qué compone? ¿Cuáles son los ideales que nos podrían definir y que podrían en verdad darle un camino de victoria a Venezuela en estos tiempos tan oscuros? Bueno, tú has tocado distintos puntos eh, porque los manejas de esa manera. Lo primero antes yo te voy a responder, pero lo primero que te quiero decir es que el socialismo del siglo XXI es una secta perversa nacida en el exterior e impuesta en Venezuela para destruir nuestra civilización, para destruir nuestra tierra, esclavizarnos y tratar de hacer la revolución en toda América Latina. Otro problema es la izquierda internacional, el comunismo,
Evidentemente, ellos, después de la caída de la Unión Soviética, necesitaban un país como Venezuela para mantenerse, porque son tan ineptos que no se pueden mantener. Y entonces asaltaron nuestro país, la izquierda internacional, para ir chupando y alimentándose y decir que son viables y que pueden sobrevivir. Es otro tipo de perversión. Después está propiamente lo que tú llamas la revolución. La revolución es un proceso que nacido en el siglo XVI ha ido paulatinamente destruyendo la civilización occidental y cristiana por cualquiera de sus métodos y en todas sus etapas. La revolución protestante, la revolución francesa, la revolución comunista, la revolución manchesteriana, la revolución de la democracia liberal burguesa, las revoluciones republicanas, etcétera, etcétera. Eso es un proceso que realmente ha sido llevado meticulosamente y hace parte de esta lucha un puntito del socialismo del siglo XXI, y lo que quiere es destruir nuestra civilización para imponer el reino de Satanás, para imponer el nuevo orden mundial, para imponer esa igualdad que el demonio le gustaría que existiese en el infierno. Entonces son tres puntos diferentes. Nosotros, como Nacionalismo Dorado de Venezuela, tenemos algo que decir en cada uno de esos niveles. El socialismo del siglo XXI es simple. Hay que erradicarlo de Venezuela y sacarlo. Ese es nuestro objetivo y para allá vamos. ¿Por qué? Porque como secta perversa nos quiere destruir. Y nosotros como nación tenemos el derecho de reaccionar. El segundo punto es la izquierda internacional, donde el conjunto de las naciones es aprisionada por la intelectualidad izquierda en conchupancia con el grandísimo capital, y que pretenden destruir lo que la Iglesia Católica construyó durante 2000 años, incluso infiltrándose en la Iglesia Católica. Oh, es un tema bastante largo. Evidentemente, nuestra colaboración ahí es como país. No aceptamos ese nuevo orden mundial. No aceptamos que la izquierda internacional quiera imponer ideas trasnochadas y que van contra nuestras costumbres y nuestra manera de ser, sentir y pensar, que tienen su base en la tradición. No aceptamos que destruyan la familia. No aceptamos que quieran eliminar la propiedad privada. Sencillo. Y la tercera parte de ese proceso es la revolución. La revolución como sistema, como edificación para llevar el mundo al reino de Satanás. Ahí lo que nosotros queremos, la revolución hay que analizarla mucho. Eso sería objeto de muchas clases para poder entender todo ese proceso. Pero ¿cuál es la actitud nuestra? Yo me remito a lo que el profesor Plinio Correa de Oliveira, en su obra magistral, Revolución y Contrarrevolución, donde explica este proceso y explica lo que debe ser la contrarrevolución, dice, y es muy sencillo: si la revolución es el desorden, la contrarrevolución es la restauración del orden. Y por orden nosotros entendemos la paz de Cristo en el reino de Cristo. O sea, la civilización cristiana
austera y jerárquica, fundamentalmente sacral, antiigualitaria y antiliberal. Punto. Así es como Vasco da Costa se define y así es lo que se trata de imprimir y se desenvuelve en el nacionalismo dorado de Venezuela. De modo que aquí hemos identificado tres fases o tres grados distintos de una manifestación del mal en la Tierra. Primero está el grado local o regional, que una de sus distintos tentáculos es precisamente el socialismo del siglo XXI, que como habíamos explicado, o como explicó el profesor Vasco da Costa, tiene que ver con toda esta conspiración llevada por el Foro de Sao Paulo y otros elementos foráneos para esclavizar a Venezuela y tratar de darle energía a ese movimiento revolucionario ya a nivel mundial. A nivel mundial tenemos también todo el proceso que hoy en día muchos analistas políticos conocen como globalismo, que es la fusión entre la izquierda internacional y los grandes oligopolios y las grandes élites oligárquicas financieras que conspiran por el dominio del mundo y por ese nuevo orden mundial. Y por supuesto tenemos un tercer grado, digámosle, un sistema nefasto que es la revolución, un grado incluso filosófico, que es el que motiva a todos estos. Ahora, ¿qué significa ser nacionalista hoy en día? Mira, el nacionalismo, parafraseando un libro del doctor Cosme y el doctor Stosner, el nacionalismo es una incógnita y constante evolución. El nacionalismo da para todo. Tú encuentras desde el nacional bolchevismo hasta el nacional monarquismo, correcto. Y yo soy nacionalista y en Venezuela nace el nacionalismo dorado de Venezuela, siendo de derecha. Somos cualquier cosa menos socialistas, marxistas, izquierdistas o moderados, que para mí es la esencia más nefasta de la izquierda. Cuando un izquierdista es tramposo, es sinvergüenza, quiere clavarle al país el puñal por la espalda, te dice yo soy moderado. O sea, todo eso lo saco del nacionalismo. El punto fundamental, básico del nacionalismo dorado de Venezuela es que las decisiones que se tomen para la República tienen que tener como eje en su filtro los altos intereses de la nación. Esto interesa, esto es bueno, esto ayuda. ¿Interesa a los altos intereses de la nación o no? Ese es el primer filtro del nacionalismo. El segundo punto del nacionalismo es exaltar al ser humano en lo que tiene de mejor, que es sus tradiciones nacidas de la tierra, a través de sus costumbres y sus instituciones, crea su civilización y su cultura. Te doy un ejemplo, tú estás en España, yo estoy en Venezuela. La fiesta más difundida de Venezuela en las fiestas patronales son las corridas de toros. Estos tipos, no sé ni cómo definirlo, dice que es una fiesta oligarca, una fiesta no sé qué otra cosa. Los gallos, estoy hablando de la base, es parte de nuestra idiosincrasia, la pelea de gallos. No, que no se puede porque Misifú en tal país dijo que no le gustaba. O sea, ridículo. Los toros coleados, los caballos de paso, los hipódromos, es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser desde que nació el país. Desde que nos fuimos formando como parte del Reino de España los primeros 300 años y después nuestra formación republicana, nuestra tradición republicana
los siguientes 200 años. Entonces, es la preservación de nuestras costumbres, pero aparte es la preservación de nuestra religión, de nuestra cosmovisión cristiana, de cómo es el mundo, cómo es la moral, cómo la ética solo es aceptable si se atañe a la moral y cómo todo nuestro desenvolvimiento tiene que tener una sacralidad específica. Después viene nuestra manera de relacionarnos, lo sociológico, el cariño, la amistad, el entender, lo fraterno, lo siempre allegado del venezolano, que nunca deja que nadie caiga muerto porque siempre le da la mano. No, esto solo valen los que son socialistas, solo ellos. O sea, es una cosa tan perversa lo que ellos hacen, que no es que me es fácil explicar, es fácil. Es hasta aberrante tener que decir lo que somos y lo mínimo que deberían respetarnos el mundo, que deberían respetarnos todas las instituciones y que pretenden cambiarnos. Evidentemente, después viene la tramposería, viene el fraude, viene la mentira como sistema y viene el engaño como forma de imponer algo que no queremos, no aceptamos y vamos a sacar de aquí. El nacionalismo es conservador en lo político. Nosotros no nos gustan las revoluciones. Nosotros nos gusta ir haciendo las leyes y respetar esas leyes. En los barrios más pobres de Caracas, en las zonas más humildes de nuestros campos, las madres siempre le enseñan a los hijos: usted tiene que ser decente y respetar la ley. Somos conservadores, no una loquera de que solo hay que hacer lo que el caudillo o el tirano mande. Nosotros somos en lo político liberal, porque el liberalismo ha mostrado, perdón, lo político no, en lo económico liberal, porque el liberalismo ha mostrado que es una de las formas eficientes de hacer riqueza. Pero no solo porque sea una forma eficiente de hacer riqueza, sino que como la estructura mundial es liberal, nosotros nos aislaríamos del mundo si no tenemos economías liberales para defendernos de esas grandes olas globalizadoras y todo lo demás. O para los que les molestan ese mismo concepto, podemos hablar incluso de economía de mercado o de Economía de competencia. mercado, claro. Nosotros somos, desde el punto de vista social, de avanzada. No es que no ayudemos, porque nosotros vamos a ayudar a la gente cuando necesita, pero el mayor empeño tiene que ser avanzar, es enseñar, es hacer que salgan de la pobreza. Es indignante ver una clase política que tiene ya 200 años en nuestro país, que lo que hace, un país rico, que lo que hace es crear pobres para dominarlos. No, nosotros tenemos inteligencia, damos argumentos, queremos oír lo que dicen los demás. Si queremos que se imponga lo que nosotros queremos, entonces hay que convencer a gente preparada, convencer a gente que tenga independencia y que no dependa de un bozal de arepa. Entonces, en lo social nosotros somos de avanzada, nosotros somos ecologistas, amamos la naturaleza, pero la naturaleza bien entendida, no esos movimientos ecologistas de izquierda que lo que quieren es destruir el ser humano y compararlo a un mono, una vaca o una lagartija. No, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y creó la naturaleza para ponerla a su servicio.
Nuestra obligación es hacer que esa naturaleza se mantenga para todas las generaciones, al servicio del hombre, que es el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, desde el punto de vista estructural, somos subsidiarios. Creemos en el principio de subsidiariedad. O sea, los entes de base, los entes intermediarios, tienen la obligación de hacer y no pueden tener interferencia hasta donde llega su límite. Y los entes superiores, en este caso del Estado, o financieros, o de la nación, tienen que subsidiar todo lo que los entes intermediarios no tienen capacidad de hacer. Nosotros, desde el punto de vista religioso, somos moralistas. Nos basamos en la doctrina social de la Santa Iglesia Católica y consideramos que la perfección de una sociedad son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros, desde el punto de vista de las relaciones humanas, somos a favor del derecho natural, base fundamental del nacionalismo dorado de Venezuela. El derecho natural es un derecho anterior y superior a cualquier derecho y está inmanente en la persona humana. El cuerpo tiene cabeza, cuerpo y extremidades. Tú no puedes poner los pies a mandar, ni en la cabeza a correr, ni el corazón a comer, ni el estómago a pulsar sangre. La organicidad de la sociedad tiene como base ese derecho natural. Nuestras relaciones de sociedad, la defensa de la propiedad privada, la legítima defensa, la familia, todo tiene como base el derecho natural. Entonces, una de las bases fundamentales es ese derecho natural. Nosotros tenemos, son más o menos 23 puntos, yo no los tengo aquí todos de cabeza, pero somos solidarios, somos fraternos, porque es verdad, el liberalismo es la forma económica que produce riqueza, pero el Estado tiene que intervenir para poner frenos y controles para humanizar las relaciones económicas. Y en fin, no sé si con eso explica algo de lo que es el nacionalismo como nosotros lo entendemos. Seguro que es algo que sí. Y, y en esto último del Estado humanizando, también se puede rescatar el principio de la caridad cristiana, fundamental como virtud. También hablamos del nacionalismo como criterio, que es la defensa de los supremos intereses de la nación. Ahora, hay muchas personas dentro del nacionalismo contemporáneo, tanto promotores como adversarios, que llegan a confundir un poco la historicidad y el valor que puede tener, por ejemplo, el pasado imperial español en Venezuela, el pasado republicano y el nacionalismo contemporáneo. ¿A qué me refiero? A que ven como una contradicción o un antagonismo un nacionalismo que a la vez esté orgulloso de sus raíces hispanas o un nacionalismo católico. ¿Son estas ideas contradictorias o más bien son armoniosas? Bueno, las naciones nacen de procesos. Que quiera ver un problema en eso o una contradicción, yo le recomiendo que vea la historia. Venezuela, en 1498, tercer viaje de Colón, es descubierta y es la primera parte del continente descubierto, porque los otros habían sido islas. Aquí vino los hermanos Pinzón, aquí vino Alonso de Ojeda, en fin, comenzaron a hacer. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento histórico impresionante para la humanidad?
Bueno, pasó que América fue descubierta. ¿Cómo que descubierta? Eso es despreciativo. Nosotros fuimos los que lo descubrimos a ellos. Bueno, cada quien puede tener su criterio y eso yo no lo voy a discutir. Lo que yo sí digo es que la historia es algo escrito. Y nosotros conocemos todos nuestros antepasados y todo lo que pasó antes por lo que está escrito. Lo que no está escrito, los antropólogos y los arqueólogos encontrarán civilizaciones que se estudian para ver en los pedazos que se encuentran qué fue o qué hizo. Pero la historia es algo muy claro que tiene 4 o 5 mil años y es una línea que descubrió América en 1492, general 1498, la tierra de gracia de Venezuela, y así fue llamada. Correcto. Entonces nosotros fuimos descubiertos para la historia, eso nadie lo puede negar. Y entramos en la historia. Esa historia en nuestro territorio tuvo 3 contribuciones muy claras. La primera, la que la descubrió y la que fue preeminente, el mundo hispano. Fue España, pero también fue Europa en general. Pues, se calcula que el 50% de lo que se llamaban españoles eran griegos o corsos. Y también venían piratas franceses, piratas holandeses y piratas ingleses. O sea, esto fue poblado por principalmente España, por eso somos hispanos, y que hace parte fundamental de nuestro nacionalismo, pero también un surco bastante fuerte de europeos. La segunda gran contribución, que fue la que recibió a los europeos, era la Caribe, era la Arawak, eran todos los pueblos que vivían en esta parte que se llama el Mar de las Antillas. A diferencia de la civilización maya, de la civilización azteca, incluso aquí que tenían relación, la gran civilización inca, aquí había una civilización muy extensa, pero poco arraigada en la tierra. Los caribes eran los señores del mar Caribe, y dominaban a todos esos pueblos. Y es claro, cuando llegaron los españoles, las relaciones humanas se transformaron. Y al final fueron adaptados al sistema español con las características indígenas. Y por causa de la riqueza y de trabajo que iba saliendo aquí y por influencia de Bartolomé de las Casas y muchos elementos de la Iglesia Católica, se trajo el componente africano. Se iban a los barcos negreiros y se compraban esclavos. Una cosa horrible, una página negra en nuestra historia, pero verdadera. Y ellos vinieron y trajeron su cultura, trajeron su civilización, trajeron su manera de ser, sentir y pensar. Ahora, España, después de descubrimiento, conquista y coloniza. Comienza a hacer ciudades. Aquí cuando nosotros llegamos a la independencia, a diferencia del norte de América y de alguna parte del sur, aquí teníamos un ilustre colegio de abogados, teníamos una universidad, teníamos grandes instituciones hechas por los españoles. Y se creó toda esa civilización, pero con las características de nuestro territorio, con la contribución indígena y con la contribución africana. Y eso fue dando un mestizaje y un amálgama que nace una nacionalidad. El problema de la nacionalidad en Venezuela es tan complicado, Manuel, que nosotros nacimos
por causa del Libertador, como Colombia. O sea, nacimos como Venezuela, pero después en el Congreso de Angostura se hace Colombia. Y Panamá, Ecuador, Colombia y nosotros fuimos un solo país. Y si ponemos a Bolívar como jefe del gobierno dictatorial del Perú, antes de crear Bolivia, incluye a Perú y a Bolivia. Entonces, ¿qué es la nacionalidad? Esa etapa que fuimos Colombia también fue un abuso. O esa etapa que fuimos con Perú también fue un abuso. No, esto se fue creando y nosotros en 1830 nos separamos de Colombia y volvemos a ser como originariamente lo fuimos en 811 Venezuela. Nuestra nacionalidad y nuestro nacionalismo es venezolano. Es claro que la batalla de Pantano de Vargas, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho fue parte de nuestra gesta histórica. En buena parte fueron venezolanos que lo hicieron, pero no éramos Venezuela. Venezuela nace a partir de 1830 como república independiente. Entonces, eso es Venezuela. Venezuela es lo que nace de eso, teniendo como contribución todo lo anterior. Y de España, heredando que era cristiana porque reconquistaron su tierra, pero durante 800 años fueron moros y fueron del Imperio Romano y fueron godos y fueron visigodos. Y entonces imagínate que yo comience a rechazar todo el pasado. No, yo no soy latino porque yo no tengo nada de romano. No, yo no soy mozárabe porque no tengo nada de árabe. Nosotros tenemos todo eso. Eso es riqueza. Es parte nuestra. Es nuestro. Y si hubo alguna pelea entre blancos y negros y indios y europeos, eran nuestros abuelos los que estaban peleando. Todos eran abuelos nuestros. El indio, el negro, el blanco y los otros europeos. ¿Me explico? Sí, Todos por eran supuesto. abuelos. Entonces, nuestra nacionalidad son todo eso. Es nuestra riqueza. Que vaya un comunista de pacotilla a dividir a blancos y negros o a indios y españoles en su tierra. Aquí somos todos uno. ¿Y sabe cómo nos llamamos? Venezolanos. No aceptamos esas ideas inmundas de dividirnos para imponernos unas ideas que no son nuestras, que son ateas, que son materialistas, que están trasnochadas y que nos vieron la cara de gafo para decirnos que como hay lucha de clases, nos tenemos que matar entre nosotros y entregarles a ellos el país. Somos un país mestizo. Somos un país de muchas civilizaciones que ha dado una civilización hermosa, Venezuela. Es así. De hecho, es completamente absurdo, se cae en una ucronía total cuando estos defensores de lo indefendible empiezan a hablar de sentirse orgullosos de la gesta de los libertadores, pero que ignoran y hasta se indignan de la gesta de los conquistadores, siendo unos los abuelos de otros y siendo todos ellos nuestros abuelos. Es una cosa calamitosa, en verdad. Ahora, hay un tema histórico y un tema político, evidentemente. Hablamos del nacionalismo dorado. Y yo recuerdo haber leído ese término en una carta. Ahora, nacionalismo dorado, ¿de dónde surge? ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué es el nacionalismo dorado? Porque ya sabemos qué defiende. Y más o menos tenemos una idea clara de los principios, no solo que defiende, sino que va a llevar una vez logremos derrotar al comunismo. Pero, ¿qué es el nacionalismo dorado? ¿Qué significa este concepto? Oye, qué buena pregunta y
qué emoción que me hables de esa carta. Nosotros somos nacionalistas, queremos nuestro país. ¿De dónde nace el concepto nacionalismo dorado de Venezuela? Aunque la gente no lo crea, nace de la oscuridad de las cárceles, del comunismo, del socialismo del siglo XXI, persiguiendo a los nacionalistas. Uno de los muchachos, Regulo García Castro, lo expuso en una carta de conversaciones que teníamos entre hambre, dormir en el piso, torturas y pelear con ratas. Nosotros hablábamos de la grandeza de Venezuela, de la riqueza de Venezuela, y como esa grandeza de ese pueblo, y como esa riqueza de esa nación, tenía que dar una política que fuese dorada. El término nacionalismo dorado de Venezuela nace en las mazmorras de la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Y es el deseo de los nacionalistas que, estando siendo pisoteados por los tiranos sinvergüenzas, dieron de sí lo mejor y soñábamos con el futuro de nuestro país. Venezuela es un país rico, o sea, es dorado. Venezuela tiene una población generosa, inteligente y rica en culturas. Es dorada. Venezuela necesita políticos y una política que sea dorada, que sea de riqueza, que sea brillante, que haga que reluzca la nación como es. Eso es el nacionalismo dorado de Venezuela, y por eso la ideología que lleva tanto al movimiento nacionalista como a muchos movimientos nacionalistas es el nacionalismo dorado de Venezuela. Se me recuerda mucho el versículo que se utiliza mucho en latín: post tenebras espero luchem, tras las Así tinieblas mismo. espero la luz. Y justo el nacionalismo dorado evoca esos tiempos tan difíciles. Ahora, mencionó las mazmorras y lo habíamos dicho al inicio, que es premio Sájarov precisamente por haber sido preso de conciencia y haber resistido esta terrible tiranía como nadie más. Porque una cosa es vivir la tiranía como un ciudadano que se encuentra con falta de pan para sus hijos, y otra cosa es ser un activista por la libertad de Venezuela, por la reconquista de esa gobernanza dorada que queremos, y sufrir en carne propia lo que es la tortura, lo que es la persecución. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel por culpa de esta lucha, de esta noble lucha en contra de la tiranía? Mira, yo desde el año 2004, desde el año 2000 he sido perseguido. La primera vez que me metieron preso fue el 10 de mayo de 2004. Yo he estado 8 veces preso, 3 de ellas judicializadas. Las otras, secuestro, desaparición y sin nada judicial en el medio. He conocido más de 10 cárceles en este país, las peores. Me han allanado la casa por lo menos 9 veces. Han destruido, roto, robado todo lo que yo tengo de más íntimo, de más cariñoso, de los recuerdos de mis padres, de las cosas de mi hermana, etcétera, etcétera. O sea, yo he estado 8 veces preso y un poco más de 7 años sumando todas las veces. Pero el problema no es eso. Nosotros estamos hablando de 22 años de tiranía militante, persiguiendo, destruyendo el negocio de uno, la forma de vivir personal, persiguiendo a mis clientes. Yo tengo 17 años de que no voy a dormir tranquilo porque no sé si van a entrar por la puerta, la revientan y me llevan preso. 8 veces preso en esos 17 años. Estando preso, estando desaparecido, estando porque aparte de las cárceles,
me han llevado a centros de tortura clandestinos, estando en centros clandestinos de tortura y reclusión. No sé si están destruyendo las cosas, si están robando, como se ha robado todo. O sea, es algo, hay que vivirlo, Manuel. Es brutal. Tú, nos conocemos aquí años, yo tuve la dicha de ver tu evolución en la universidad y después como profesional de las ciencias políticas y desenvolverte en la política de mi país. Tú sí me conoces, lo has visto. Es una cosa brutal. O sea, yo estoy hablando aquí y yo no sé si tú cuando cortas entran unos gorilas socialistas, le dan una paliza a toda mi familia, me revientan y me llevan a una sala de tortura y se roban lo poquito que he comprado para sobrevivir estos días. Porque es así lo que estamos viviendo. Esto es una tiranía monstruosa, donde por el terror creen que nos van a someter. Creen. Yo personalmente te digo, la tortura la hablo cuando hay que hablar, no me gusta porque la gente se achicopala. Yo he sido torturado 9 veces, 8 veces encarcelado, y robado y todo eso. Estoy comenzando. Ni coquito me han hecho. Pueden hacerlo las veces que quieran. Que ustedes van a conocer lo que es un venezolano cuando no acepta unos socialistas extranjeros que metieron sus patas inmundas en este país y que los vamos a votar. Hay en una de las fachadas de los edificios históricos de la Plaza Bolívar de Caracas, justamente un gran cartel en mármol que pone: Venezuela se extinguirá con el último de los venezolanos. Y aquí vemos, siempre que hayan venezolanos irreductibles, pues existirá Venezuela. Hay una frase Claro. de ese tiempo tan azaroso que nosotros le dimos mucha difusión, de suya, por cierto, que dice: el cáncer que está carcomiendo mis carnes no es peor que el cáncer socialista que destruye mi patria. Y hay que destruir ese cáncer. Muchas veces en otras entrevistas que yo he visto que le han hecho, se quedan mucho en eso, en el tema de la tortura y demás. Que mucha gente quiere saber, quizás por un tema humano, porque es más próximo, pero yo me voy más allá, al por qué. ¿Por qué le tienen tan en la mira? ¿Por qué la tiranía lo tiene en la diana? ¿Por qué cree que es eso? Yo tengo una teoría, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Mira, yo no tengo un grupo económico. Nosotros somos una beta política del país, pero no tenemos organizado ningún gran grupo político. Nosotros no tenemos ejército. ¿A qué les temen? Ellos le temen a la verdad. El tirano ese del Caribe, Fidel Castro, el que transformó a Cuba en un pipote de basura de la izquierda latinoamericana, cuando estuvo aquí en uno de sus cumpleaños, celebrando con ese otro tiranete, Chávez, en un momento que Castro creía que no lo oía, porque Castro era un tirano sin vergüenza, pero tenía cabeza, ojo. Y Castro le dice a Chávez, que quedó grabado en televisión: estos tú los compras, estos son políticos, tú haces esto, con estos son colaboracionistas, con eso vas al baile. Tenle miedo al que te hable de la civilización cristiana y que te diga que la lucha es por razones religiosas. Ese sí es temible y hay que desaparecer.
Ellos le tienen miedo a la verdad. Saben que nuestra lucha tiene una base filosófico-religiosa católica, que luchamos por la civilización cristiana en nuestro país transformada en sociedad temporal, o sea, en gobierno, en política. Y eso les aterroriza, porque es lo único que lo puede sacar. No lo aguanta. Y más siendo nacionalistas. Ellos que han tenido que acudir a todos los extranjeros para sostener esto, inclusive el que funge como tirano, que es un colombiano. Entonces, ellos le tienen miedo a la verdad. No es que yo me crea elegido la verdad, por eso di la explicación, a la gran verdad que es la civilización cristiana, a la esencia que hay en nuestro pueblo de esa civilización cristiana. Ellos saben que la beta nacionalista y la conciencia moral cristiana, cualquier cosa que se diga ahí, entra en la mente colectiva y es indestructible, porque es la fortaleza que cada venezolano tiene en su pensamiento y en su cerebro. Es indestructible. Podrán hacer todas las payasadas, bailar sus candomblés y hacer sus ridiculeces. Esa fortaleza de beta nacionalista con basamento en la civilización cristiana es indestructible en la cabeza del venezolano. Y ellos ahí sí, algunos le dan la razón que nos persigan, evidentemente la voz del nacionalismo dorado de Venezuela, cuando sale, penetra todas las conciencias y es indestructible. Ellos se tienen que quedar callados. Ellos tienen que seguir nuestra agenda y ellos tienen que ver cómo nos destruyen. No tienen otra. Su agenda es destruir lo que decimos. Coincidimos totalmente. En verdad yo creo que es por eso. Ellos persiguen la verdad a como de lugar. Y aquellos que se atreven a decir la verdad, a defender la verdad, son sus blancos predilectos, porque lo necesitan así. Necesitan acabar con eso. Y justo este pensamiento, esta idea, estos principios que estamos defendiendo son su némesis. Están en las antípodas de ellos. Frente a una revolución mundial atea, satánica, que el ateísmo y el satanismo pareciera dentro del mundo popular que se contradicen, pero no, uno lleva al otro. Nosotros estamos defendiendo la idea de la defensa de la nación y un orden cristiano, un orden católico. Por supuesto, es lo más anticomunista, lo más antirrevolucionario que hay. Y es por eso que le persiguen tanto, es cierto. Ahora, entrando también en los porqués y ahora ya finalizando un poco esta sesión, yo quisiera saber por qué Vasco da Costa, a pesar de toda esta persecución, ha decidido mantenerse en esta lucha semejante a otros nacionalistas que han terminado en el martirio precisamente por estas convicciones. Y usted mismo lo sabe, porque participamos hace un par de años en un homenaje a Óscar Pérez, uno que también que se proclamó como nacionalista y que la tiranía acabó con él. Tantos otros que hoy están tras las rejas, en su caso, uno de los principales. ¿Por qué Vasco da Costa sigue en esta senda? Y no solo Oscar Pérez, recuérdate de Abraham Lugo, Jairo Lugo y tantos otros que conocíamos perfectamente, Manuel. Mira, yo lo hago por conciencia moral. Yo lo hago por formación familiar. Yo lo hago por convicción. Y que puede venir el martirio, estoy casi seguro. No tengas duda de eso. Casi seguro. Porque yo no voy a abandonar la lucha. Si ellos quieren que abandone la lucha, que vengan a matarme de una vez.
que gracias a Dios vendrá un ángel con la palma del martirio, yo me voy al cielo y mi sangre caerá como ácido sobre el socialismo. Son mis convicciones perfectas. Ahora, ¿por qué me quedo aquí? La primera razón por la que me quedo, porque yo podría trabajar del exterior, es por la insistencia que ellos tienen en que yo me vaya. Y si ellos quieren que yo me vaya, yo me quedo. Es cuando les hago daño. Yo sé que ellos me podrían votar y si me votan, me votaron, que me voten. Pero eso sí proclamaré en el mundo entero que me votaron. Porque ellos pretenden que yo me vaya voluntariamente. O sea, unos pobres dementes. Segundo, porque yo nací aquí. Aquí tengo mis raíces, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo. Sé sobrevivir a pesar de ellos. Sé sobrevivir muy bien a pesar de ellos. Entonces, ¿para qué me voy a ir a otro lugar a aprender cómo sobrevivir si aquí sé sobrevivir a pesar de ellos? Todas esas son razones y no las niego, las estoy diciendo. Pero, sobre todo, yo estoy claro que los venezolanos vamos a sacar esta maldita revolución de este país. Y esta revolución no se va a sacar ni en Estados Unidos ni en España. Ni van a venir tropas de Colombia ni de Brasil. Esta revolución no la vamos a sacar nosotros aquí en Venezuela. Eso yo estoy convencido. El día que crea que es mejor estar afuera, me iría. Yo he vivido muchos años en el exterior. Solo sabe cualquiera que me conoce. Yo de mis 60 años, por lo menos 25 o más lo he vivido en el exterior. Yo estudié en Brasil. Yo trabajé 7 años en Perú. Yo he vivido en casi todos los países latinoamericanos y algunas islas del Caribe. O sea, realmente yo no tengo ni miedo ni limitación para irme. Tengo relaciones en todas partes y tengo capacidad de desenvolverme en muchas partes del mundo. Pero hay que destruir una revolución en Venezuela. Estamos aquí. Después sí me tomarán mis vacaciones cuando esté totalmente eliminado del mapa eso. Más nada. Por eso me quedo aquí. Una vocación nacionalista infranqueable. Esa es la que representa Vasco da Costa y la que encarna su lucha. Don Vasco, vamos a dejarle tarea a nuestros seguidores. Quiero Ajá. saber libros, autores, ideas que debemos manejar para vencer a la revolución socialista. Y un libro que yo le recomiendo a todo el mundo es Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira. Es extraordinario. Y nosotros debemos leer también algunas cosas de ellos. Yo les recomiendo el socialismo del siglo XXI. Para que la persona que lea, vea, ella misma se va a dar cuenta qué es lo que no se debe hacer. Libros para formación de los muchachos y de todo eso. Me agarra un poco fuera de base, pero nosotros tendríamos que comenzar un programa con leer el socialismo indoamericano de Mariátegui, Marighella, brasileño, y el propio Carlos Marx,
el manifiesto del Partido Comunista, porque el capital es una sarta de estupideces, pero la maldad se ve en el manifiesto del Partido Comunista. Nosotros deberíamos leer eh, las grandes obras de nuestra civilización, que muestran lo que se debe ser, lo que es la moral. Yo recomiendo, allá en España tú lo consigues en la librería, en la editora BAC, Teología Moral para Seglares, del padre Antonio Rollo Marín, por ejemplo. Te lo recomiendo. Nosotros deberíamos ir estudiando los problemas de la moral y la política. Hay un libro magnífico, no me recuerdo ahora el autor, que habla sobre Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano, que es arquetipo de los políticos en el continente. Nosotros aquí tenemos en Venezuela los artículos del doctor Germán Borregales, importantísimos, así como algunos artículos de Lara Peña. Nosotros deberíamos leer Historia Política de Venezuela de 1830 a nuestros días, de Rafael Clemente Rey Luca. Nosotros deberíamos leer El Nuevo Ideal Nacional y El Cesarismo Democrático de Vallenilla Lanz. Son piezas claves para la ciencia política venezolana. Y después, en un próximo programa, me dice, ya vengo más preparado, porque ya sé que me van a preguntar el libro, pero si nuestros oyentes leen esos libros, van a quedar con una base bastante interesante y ahí les damos otros libros. Queda ese compromiso, el programa para formación, porque estoy Muy seguro que bien. nos ponemos en eso y montamos una biblioteca, pero mientras Sí, sí, tanto ya sí. tenemos un par de títulos. Un Classic Caracas. Un Classic Caracas. Os he oído hablar de Classic Harvard, ¿no? Classic Harvard, Classic Caracas ahora tendremos. Classic Harvard es para formar liberales. Nosotros queremos formar venezolanos nacionalistas y católicos. Eso es, eso es. Tendremos el Círculo de Estudios Gabriel García Moreno. Muy bien, muy bien. Don Vasco, muchísimas Dígame. gracias. Antes de terminar con la entrevista, sí me gustaría, le iba a pedir un mensaje a la juventud nacionalista en general, pero diga el mensaje que realmente cree ahora. Juventud, gente mayor, la nación en el exilio, la nación que ahora está allí en Venezuela, en ese presidio llamado socialismo. Mira, el mensaje en realidad es para todos, Mm. porque los viejos tenemos mucho que dar, tenemos la experiencia y en muchos de los elementos de mi edad y para arriba está la culpa de esto. Pero yo lo dirijo a los jóvenes, siento que es para todos. Para comenzar, porque nuestro país es joven. Y yo leyendo las últimas estadísticas, el 50 y pico por ciento tiene menos de 18 años. O sea, es a la mayoría. Y el joven es soñador. Y el joven es idealista. ¿Qué le digo yo al joven venezolano? Si se fue, si está aquí, vida bien, pero el futuro de Venezuela es luminoso. Ahora, Venezuela va a ser lo que los venezolanos hagamos. Y sin la participación de ustedes, no hay el futuro, porque ustedes son el futuro. Este presente es escabroso, es triste, es realmente monstruoso, pero este es un presente que nos debe
poner más duro, forjar, templar, para que resistamos lo que desde las cavernas más oscuras pretenden para el mundo más adelante. ¿Y qué es, aparte del ateísmo, del igualitarismo, de la sinvergüenzura del robo, cuál es el punto que el joven debe ver? El punto fundamental es el problema de la democracia. La democracia no es elecciones. La democracia es sobre todo igualdad de todos frente a la ley. Así lo define Aristóteles. La democracia, que tiene que ir al juego las mayorías, solo es válida si se enmarca en los principios y valores fundamentales de nuestra civilización cristiana. Y si no va contra la igualdad de todos frente a la ley. Si sale una ley y la mayoría que se puede esclavizar chinos, que se puede matar judíos, que se puede votar a los musulmanes, que se le puede sacar la plata a los ricos para dárselo a los pobres, que si se puede matar a los hijos dentro del vientre materno, que las depravaciones hay que decir que son buenas. Todo eso que estamos viendo aquí, que es el asco de la revolución bolivariana, tiene que fortalecerlo y decir, la democracia solo es legítima si se enmarca en los principios y valores fundamentales de nuestra civilización y de nuestra moral cristiana. Esa debe ser la fortaleza del futuro de Venezuela, de jóvenes que han sufrido por este libertinaje, por esta sinvergüenzura, y que digan, nuestro país será democrático, será libre, pero no aceptará nada que salga de los principios y valores de la civilización cristiana. Y no aceptaremos ninguna sinvergüenzura que venga de afuera. Ese es mi mensaje a los jóvenes. Es lo que ellos tienen que aprender y es lo que tenemos que hacer todos para construir una Venezuela grande. Don Vasco, muchísimas gracias. Me enorgullece tenerlo en mi canal y me enorgullece sobre todo tenerlo como amigo, que eso es lo mejor. Amigos y enemigos, esta ha sido nuestra sesión de Cultura Política. Les invito a que puedan profundizar en estos contenidos en culturapolitica.net, la mejor plataforma de inteligencia y análisis político. Hasta luego.